Hola a todos, mi nombre es Fran Portal. Soy estudiante de maestría en Patología del Habla y del Lenguaje en la Universidad Especializada de las Américas. El tutor de mi trabajo de grado es la profesora Carmen Rodríguez. El título de mi tesis es Método PIS para intervención del lenguaje oral en un caso clínico adulto mayor con afasia de Broca. A continuación haré la sustentación correspondiente. Planteamientos del problema y objetivos de la investigación. La afasia de Broca es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para expresarse verbalmente y estructurar frases de manera coherente. Este tipo de afasia se caracteriza por el habla no fluida, esfuerzo notable al hablar y una limitada capacidad para usar palabras funcionales como preposiciones y conjunciones. Como objetivo general tenemos investigar los beneficios rehabilitadores de la investigación utilizando el método PIS en un adulto mayor con afasia de Broca. Y como objetivos específicos tenemos diagnosticar fonoaudiológicamente el nivel de afasia de Broca, evaluar la capacidad de expresión oral y fluidez verbal del paciente en situaciones naturales antes de la intervención con el método PIS, medir los cambios en la expresión oral y la fluidez verbal durante y después de la intervención. También comparar los resultados pre-test y post-test utilizando análisis cuantitativos para medir los cambios en la capacidad de expresión oral y fluidez verbal. También valorar la aplicación del método PIS en el caso clínico adulto mayor. La justificación de esta intervención radica en la necesidad de descubrir métodos de intervención que no solo mejoren la fluidez del habla, sino que también promuevan una comunicación efectiva en contextos de la vida real. Los enfoques tradicionales a menudo se enfocan en ejercicios repetitivos y aislados, los cuales pueden no resultar en mejoras sustanciales en la comunicación diaria. El método PIS, que se basa en la comunicación interactiva y la utilización de diversas modalidades para transmitir mensajes, ofrece una alternativa prometedora. La hipótesis de esta investigación es que el método PIS no es efectivo para mejorar la expresión oral en un caso clínico adulto mayor con afasia de Broca. Y la hipótesis alternativa es el método PIS es efectivo para mejorar la expresión oral en un caso clínico de adulto mayor con afasia de Broca. Este capítulo revisará los fundamentos teóricos claves de la investigación, centrándose en el accidente cerebrovascular, la afasia y la fluidez verbal. Se destaca también el rol del patólogo del habla en la rehabilitación y se analiza el método PIS como un enfoque efectivo para tratar la afasia de Broca. Un accidente cerebrovascular, también llamado ictus o derrame cerebral, es una condición médica que interrumpe el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Este evento puede tener consecuencias graves e incluso ser fatal si no se atiende de manera inmediata. La afasia de Broca, denominada así en honor al neurólogo francés Paul Broca, se caracteriza por la dificultad para producir el lenguaje hablado y está asociada con daños en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro, específicamente en el área de Broca. El patólogo del habla es el profesional encargado de evaluar, diagnosticar y tratar esta condición, abordando los desafíos comunicativos que presenta. El método PIS se aplica entrenando a los usuarios en estrategias de comprensión, como gestos y frases cortas, y mediante ejercicios de conversación guiada. Se utiliza material audiovisual para mejorar la comprensión y práctica del lenguaje.
Durante las sesiones se ofrece feedback constructivo para reforzar logros y ajustar estrategias de comunicación. Este capítulo del marco metodológico detalla el diseño de la investigación, incluyendo la población, las variables, los instrumentos y técnicas de recolección de datos, así como el procedimiento para evaluar el impacto del método PACE en la expresión oral de un adulto mayor con afasia de Broca. Este estudio emplea un diseño no experimental de un caso único, enfocado en evaluar el impacto del método PACE en la expresión oral de un adulto mayor con afasia de Broca. Se realizarán pruebas antes y después de la intervención, pre-test y post-test, para medir los cambios en la capacidad de expresión oral y fluidez verbal del paciente. Este estudio es de naturaleza descriptiva, con un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos. Se utilizará la observación participativa y la documentación en video para obtener una comprensión profunda de la evaluación del paciente durante la intervención, complementadas por datos cuantitativos obtenidos a través de pruebas estandarizadas como es el Boston Diagnostic Aphasia Examination. La población del estudio se centra en una mujer de 58 años con afasia de Broca, causada por un accidente cerebrovascular isquémico. Es paciente de Early Therapy Services, donde se evaluará su respuesta al método PACE. En esta investigación se han identificado y definido dos tipos de variables fundamentales: las variables independientes y las variables dependientes. Encontramos en la variable dependiente mejora en la expresión oral. La mejora en la expresión oral se evaluará comparando la fluidez verbal y la capacidad del paciente para el habla conversacional y de expresión antes y después de la intervención con el método PACE. Y encontramos en la variable independiente uso del método PACE. Se refiere a la constancia y grado de aplicación del método PACE durante la intervención terapéutica dirigida a mejorar la expresión oral en un paciente con afasia de Broca. A continuación, las técnicas y la recolección de información. El procedimiento incluye una anamnesis, una evaluación pre-intervención, seguido de la intervención del método PACE, luego una evaluación post-intervención, seguida del análisis de datos y finalmente el alta del paciente. La anamnesis es una herramienta clave que permite el acceso del paciente al sistema de salud, proporcionando información detallada sobre su caso, características y factores contextuales. En este estudio se utilizará la ficha de registro clínico del test de Boston en su formato abreviado para el diagnóstico de la afasia. También se utilizará el test de Boston para el diagnóstico de la afasia, formato abreviado, compuesto por el subtest habla de conversación y expresión, que está dividido en respuestas sociales sencillas, conversación libre y descripción de la lámina. Y el subtest de expresión oral, que está dividido en secuencias automatizadas, repetición y denominación. La afasia de Broca es un trastorno del lenguaje causado por una lesión en el área 44 y 45 de Brodmann. Las personas con esta condición tienen dificultades para producir el habla, aunque generalmente pueden comprender el lenguaje hablado y escrito. El método PACE fomenta una comunicación más natural y funcional al aprovechar tanto las capacidades lingüísticas como las no lingüísticas del usuario. Facilita el apoyo social y la participación en actividades cotidianas, proporcionando herramientas esenciales para una mejor integración social.
A continuación, observaremos los resultados del pretest y del posttest. Los resultados del subtest habla de conversación y expresión arrojaron que el usuario mostró confusión y frustración al intentar responder verbalmente, con respuestas limitadas y pocos claras, pero inteligibles. Su producción oral fue pausada, cortada y con frecuentes repeticiones y circunloquios. En la conversación libre, aunque la usuaria enfrentó dificultades debido a la fascia de Broca, hizo un notable esfuerzo para participar en la conversación. Su habla era lenta y pausada, con momentos de silencio, pero logró transmitir sus pensamientos y emociones con cierta inteligibilidad. Y en la descripción de la lámina, el usuario identificó correctamente los elementos principales y comprendió la dinámica de la situación, aunque su habla, fragmentada y limitada debido a la fascia de Broca, hizo que la comunicación fuera menos efectiva para quienes no conocían el contexto de la imagen. En la secuencia automatizada, todos los elementos solicitados fueron producidos, aunque con una notable reducción en la fluidez y ritmo. La producción fue precisa, pero se observó lentitud, pausas entre palabras y dificultades en la coordinación y articulación de sílabas trabadas y palabras polisilábicas. En el segmento de la repetición, la producción del habla y frases fue razonable, pero segmentada. Se notaron dificultades sutiles en ciertos sonidos, como la S inicial y la R final. Algunos desafíos en la producción segmentada, aunque la comprensión general de las palabras y frases presentadas se mantuvieron intactas. Como muestra la tabla, los resultados arrojaron un 40% en la repetición de palabras con problemas articulatorios y un 100% de repetición en repetición de oraciones con problemas en la fluencia. En la denominación, el usuario mostró una buena capacidad para identificar el propósito general de los objetos, aunque con respuestas breves y fragmentadas. Hubo dificultades en la elaboración detallada y precisión de las respuestas, reflejando patrones típicos de la fascia de Broca. Entre las actividades más destacadas encontramos el role-playing. Lo usamos para practicar situaciones comunicativas cotidianas. Se observó una mayor fluidez y confianza en las interacciones verbales. También el juego de palabras y asociaciones. Para mejorar la agilidad mental y la expresión lingüística, se notó un incremento en la producción espontánea de frases y creatividad verbal. También la producción de frases modeladas. Para mejorar la precisión articulatoria y la estructuración sintáctica, hubo un progreso notable en la formación de estructuras gramaticales correctas. Y también usamos la repetición melódicas para mejorar la entonación y la prosodia del habla. Se observó capacidad para imitar y aplicar diferentes entonaciones, lo que construyó una expresión más natural. En los resultados post-intervención, encontramos en las respuestas sociales sencillas que hay menos segmentación en las respuestas, con una mejor producción y fluidez a pesar de la omisión de una palabra. Las respuestas ahora son más estructuradas y coherentes y sin errores. Las conversaciones fueron breves, pero el usuario responde de manera correcta sin errores articulatorios. La fluidez funcional permite una comunicación efectiva y clara. En la descripción de la lámina, el usuario identifica y organiza los elementos principales de la imagen, pero presenta dos mensajes aislados en lugar de uno coherente. Aunque el habla ha mejorado y es menos fragmentada, la producción sigue siendo algo fragmentaria, con una comunicación más efectiva que antes.
En general, el resultado permite evidenciar que hay una mejor fluencia en el mensaje, concatenado hasta 7 palabras en el mensaje resultante. La sintaxis mejora considerablemente en cuanto no hay errores en el mensaje. Siguiendo con los resultados post-intervención del subtest habla de expresión oral, la secuencia automatizada. Se ha mejorado notablemente la velocidad y fluidez del habla, con una pronunciación precisa, menos pausada y mejor coordinación en la articulación de sílabas y palabras. En la prueba de repetición, la capacidad para repetir palabras y frases ha mejorado significativamente, con menos errores en la articulación y una mejor comprensión de las palabras y frases presentadas. Finalmente, en la denominación, el paciente muestra avances importantes en la claridad y detalle de su expresión, iniciando progresos significativos en la rehabilitación lingüística. El diagnóstico post-test coincide con afasia, con código R47.0, pero con una gran diferencia en el nivel de deficiencia, comparándolo con el diagnóstico del pretest. El análisis muestra que el método PACE mejoró significativamente la expresión oral del paciente. Antes de la intervención, las respuestas eran fragmentadas con dificultades en la articulación y coherencia. Después, las respuestas se volvieron más estructuradas y fluidas, con una mayor capacidad para formular frases completas y coherentes, reduciendo errores de producción verbal. El método PACE resultó ser eficaz en mejorar la comunicación y la expresión oral del paciente. A modo de conclusión, subrayamos algunos de los hallazgos más sobresalientes, entre ellos que la intervención con el método PACE mostró una mejora significativa en pacientes con afasia de Broca, facilitando una mejor comunicación y participación social. Es un enfoque innovador en la rehabilitación del lenguaje que tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes. Se necesita más investigación para validar su efectividad en diferentes contextos. Además, PACE aporta una valiosa evidencia a la literatura sobre afasia y ofrece nuevas perspectivas para futuras intervenciones terapéuticas. El estudio destaca la efectividad del método PACE en un caso específico de afasia de Broca, pero no aborda variaciones en etiología, severidad o factores externos, ni proporciona fundamentos teóricos externos para su aplicación generalizada. Se requiere evaluación más rigurosa para validar su eficacia en diferentes contextos. Para la familia del paciente, recomendamos fomentar la participación activa del paciente en actividades sociales cotidianas y promover un entorno de apoyo y comprensión para reducir la ansiedad y la frustración del paciente. Para el fonoaudiólogo recomendamos adaptar las terapias a las necesidades individuales del paciente, utilizando enfoques como el método PACE, y también monitorear continuamente los avances del paciente y ajustar las intervenciones según sea necesario. Para los centros de atención recomendamos implementar programas de información continua para terapeutas sobre métodos efectivos como PACE y también crear grupos de apoyo para pacientes y familiares para compartir experiencias y estrategias de afrontamiento. Esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado, muchas gracias.